La idea de la clase de hoy es poder continuar con esta parte de predicción de saltos. Eh, Hemos estado utilizando material de profesor Onomutlu. Como yo les he dicho, bueno, considero que es un muy buen material. Él es uno de los referentes actualmente en la parte de arquitectura de computadores. Entonces, obviamente tiene mucho sentido que podamos aprovechar el material que por ahí está disponible. Si bien esta es la segunda presentación que también ya está ahí en el sitio y bueno, digital, que yo se las compartí, quiero ver o utilizar de esta la parte introductoria, que al final es la misma de la anterior, para que ya saltemos a la parte, a cerrar la parte de predicción estática y que veamos un poco cuáles son las ideas acerca de la predicción dinámica. Al final, recuerden que el desafío acá es que nosotros tenemos que tratar de alguna manera, mejorar la forma en la que las dependencias de control son manejadas. Discutíamos ya clases anteriores que, a pesar de las dependencias y los riesgos que pueden existir a la hora de ejecutar un programa, uno de los que representa un mayor problema es precisamente los riesgos o las dependencias también, en este caso de control, que es cuando el orden secuencial del programa se rompe y tenemos que saltar a otras posiciones dentro del programa para la correcta ejecución del mismo. Eh, Porque de la manera en que nosotros hemos visto el pipeline es que precisamente cada ciclo de log, la idea es que yo pueda empezar la ejecución de una nueva instrucción, pensando en una arquitectura con pipeline, ¿no? Pero el desafío ahí es que el hacerlo de la manera más sencilla es considerar de que hay un orden totalmente secuencial. Pero puede ser el caso que en algún punto, en ese orden secuencial, yo me topo con una instrucción de salto condicional en el cual, y veíamos un poco eso en la clase anterior, yo no necesariamente en el momento de hacer el fetch, yo me puedo dar cuenta si la instrucción es de salto o en el momento de hacer el decode, porque hay información que yo necesito tener. Por ejemplo, si estoy haciendo un salto condicionado, muy probablemente tengo que revisar, por ejemplo, si un número es menor que cero, o si es mayor que cero, o si es igual a algún otro, y tendré que confiar en las banderas que la ALU puede generar, y por lo tanto, eso está en etapas más avanzadas del pipeline. Entonces, puede ser la probabilidad muy alta que si yo sigo algo de esa manera tan tradicional, en el momento en que yo me dé cuenta que el salto tiene que tomarse, yo ya haya empezado a ejecutar varias instrucciones que, digamos así, van por el camino equivocado, no son por el camino que yo debería seguir y por lo tanto tengo que desechar ese trabajo, esa información que ya ahí está, ir hacia la dirección que sí corresponde y empezar la ejecución a partir de ese punto o continuar la ejecución a partir de ese punto. Hablamos que evidentemente eso es un problema que va a degradar la ejecución o va a degradar el tiempo de ejecución que la aplicación tome, tomando entonces más tiempo y por lo tanto, en parte digamos que subutilizando o no tal vez explotando tan apropiadamente las capacidades que con el pipeline y con la idealidad de tener pipeline eh, y tratar de, en el caso de una arquitectura donde solo tengamos eh, que no sea súper escalar, sino que sea una arquitectura escalar, no estaré aprovechando al máximo los recursos que ahí tengo. Y por lo tanto, la importancia de poder hacer este tipo de, digámoslo así, de manipulación o de técnicas que nos permitan, ya sea a nivel estático, a nivel del código, a nivel dinámico, en tiempo de ejecución, poder facilitar la forma en que, digamos, se están haciendo estas predicciones o tener alguna forma de colectar información de manera que yo pueda hacer como dice aquí, una suposición, pueda suponer cuál va a ser la dirección de salto con bastante certeza. Y discutíamos que hay diferentes formas de hacerlo. Obviamente la más tradicional siempre va a ser introducir un stall. Eso siempre va a ser una solución, pero no es la más apropiada porque precisamente degrada mucho la ejecución. Y que aquí, y es tal vez la parte que nos interesa, vimos un poco esta parte de ejecución con predicados, que ya básicamente haciendo esas transformaciones de instrucciones de tipo control flow por instrucciones de data flow. Lo vimos en la parte anterior del curso, ya finalizando la parte de Very Long Instruction Word. Pero acá lo que nos va a interesar es esto, ¿no? Si yo tengo que traer una próxima dirección
del programa cuál es esa dirección. Si no es de la forma más convencional, el PC, lo que el Program Counter tiene más el tamaño de instrucción, PC más 4 o PC más 8. Vimos este ejemplo que aún con un 90% de precisión, muy ficticio el ejemplo, pero muy interesante para ver que con solo, o pensando así que 90% de precisión puede ser bastante alta para un caso en el que tengamos un procesador con 20 etapas de pipeline, 20 stages, y que sea súper escalar, y en este caso permitiendo hacer la traída de 5 instrucciones a la vez y bueno, la puesta en ejecución de 5 instrucciones a la vez. Eh, Pensando en un 90% de precisión, eso aún así degrada significativamente eh, la cantidad o degrada el tiempo de ejecución, puesto que tengo una mayor cantidad de instrucciones que yo necesitaría ejecutar. Noten que aquí el IPC era de 5, obviamente aquí cae por debajo de eso porque voy a necesitar solo para poder remediar las direcciones inapropiadas o digamos así, el haberse ido por caminos que no eran los correspondientes, implica un 200% de incremento en la cantidad de instrucciones que tienen que ser leídas. Por eso que en su momento se leyeron las de, digamos así, el camino incorrecto. Entonces es bastante importante y bastante, digamos así, crítico. Y cuando veíamos parte de dependencia de datos, no puede decir, bueno, esto de verdad me limita el continuar ejecutando o empezando cada ciclo una nueva instrucción. Y pues nada, que en algunos casos sí habrían técnicas que nos permitirían, como la de forwarding, reducir o mitigar, digamos, esas dependencias. En algunos otros casos, como cuando tenemos un load, tal vez no. Eh, pero si hacemos la comparación, realmente el impacto que eso tiene es mucho menor que lo que por acá podríamos tener si continuamente en el programa yo me estoy yendo por el camino equivocado. Entonces eso tal vez igual para enfatizarlo de vuelta. Y lo que hablábamos es que, vamos a ver, la idea también es que si yo tengo que esperar hasta un cierto punto para determinar cuál es la dirección de salto, porque recuerden que, y esto es muy importante, la misma instrucción y en muchas de estas, bueno, todas estas instrucciones, por lo menos como lo vimos a nivel de RISC-V y que es lo mismo a nivel de MIPS, nosotros tenemos el código de operación y los registros que yo estoy evaluando. Normalmente voy a revisar si un registro o el valor de un registro es menor que el otro, el contenido. Y si fuese así, yo necesito hacer un salto. Ahora, información de esa dirección de salto ya viene como parte de la dirección del programa, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos en el Program Counter. Pero no es una información completa. Muy probablemente voy a tener que hacer una extensión de signo, voy a tener que sumarle algún otro valor o hacer algún otro shift, por ejemplo, en este caso, para poder determinar cuánto es el valor de esa dirección de salto. Si cada vez que yo me topo con una instrucción de salto tengo que estar haciendo eso, tengo que estar calculando cuál es la dirección de salto, pues obviamente eso va a tomar más tiempo. Entonces, una de las propuestas es, y esto es lo que uno podría esperar sin básicamente cualquier procesador moderno, es el contar como con una, podemos decir que una caché de direcciones destino, que se conoce más como esto, como Branch Target Buffer, donde precisamente aquellas direcciones que ya han sido precalculadas se pueden almacenar. De manera que si yo vuelvo, y obviamente aquí utilizamos la información del Program Counter para direccionar esta pequeña memoria, si yo ya me topo con la misma instrucción, yo sé que si el salto se toma, si esa es la particularidad, la condición que se va a dar, yo ya tengo la dirección. Entonces no tengo que volverla a calcular, sino simplemente la tengo que leer de la memoria. Y parte también de la información del Program Counter se va a utilizar para determinar cuál es la dirección del salto. ¿A qué se refiere esto? Para determinar si el salto se toma o no se toma. Igual, tratando de almacenar información, y vamos a ver ahora un poco más adelante, que esta puede ser información precisamente del comportamiento dinámico, las últimas ejecuciones que me ayuden a mí a predecir, bueno, si ese salto se va a tomar o no. Por ejemplo, imagínense un lazo de un for loop, por ejemplo. Si yo estoy ejecutando eso iterativamente, yo sé que por lo menos la condición de salida únicamente se va a cumplir una vez. Así que si yo apenas estoy empezando a ejecutar ese lazo,
yo sé que yo me voy a quedar ahí, digámoslo así, por un buen tiempo, ¿no? Entonces que tal vez ese salto condicional yo no lo voy a tomar, aunque yo cada vez que inicia, y ustedes lo vieron con los ejemplos de código a nivel de ensamblador bueno, vimos por ahí en el curso, y que yo esperaría que igual el curso pasado hayan podido cubrir un poco, permitiría, eh, digámoslo así, saber que si yo apenas estoy empezando y son 100 iteraciones, eh, que la probabilidad de que yo tenga que saltar, o sea, que ya no tenga que ejecutar el resto del cuerpo del lazo, sino que tenga que saltar a un punto posterior, eh, y pues no se va a dar tan rápidamente, ¿no? Entonces, ese tipo de información, esa predicción de la dirección hacia dónde yo voy, si tomo o no tomo el salto, también va a ayudar a agilizar, por así decirlo, esta parte de la predicción. Eh, y por ejemplo, en este caso, que es lo que resulta también particular, si yo ya sé que el salto se tiene que tomar, eh, que es parte de la información que yo tendría por acá, y por ejemplo, si al buscar en esta memoria, con la información del program counter para direccionarla, encuentro que ya para sí, para esa instrucción yo ya conozco cuál es la dirección de salto, porque ya fue previamente cargada, y eso representa un hit. Entonces podríamos decir que precisamente, bueno, puesto que esto se comporta como una memoria, eh, como si fuera una pequeña memoria caché, yo podría indicarle a precisamente quién va a necesitar la dirección siguiente para hacer el salto, que obviamente esto va a implicar que es una actualización hacia el PC, que tome precisamente la dirección que ya está almacenada, pero que obviamente si alguna de estas condiciones no se cumple, que aunque el salto sea tomado, yo no tengo la dirección y por lo tanto tengo que calcular la dirección, entonces que sea otra la fuente de la dirección. O el caso en el que del todo el salto no se toma y por lo tanto como el salto no se toma, y no importa que yo ya conozca cuál es la dirección de salto, tengo que seguir la ejecución totalmente secuencial del programa. Okay. Sí, eso digamos que es como que la base en ese sentido con esta predicción de la dirección. Vamos a ver un poco más de qué manera se puede robustecer, de qué manera se puede manejar esto. Pueden ser cosas tan sencillas como manejar un solo bit a nivel de, y pensando desde la perspectiva dinámica, un solo bit que nos ayude a saber si el último salto se tomó o no. Vamos a ver qué implicaciones tiene eso y qué otros mecanismos nos podrían ayudar a esta parte, ¿no? A predecir el salto. O sea, si el salto se toma o no. Algo importante es que obviamente si aquí el salto no, o si el salto se tenía que tomar, pero no se tiene la dirección, esta dirección se tiene que calcular en algún punto, pero no se deja ahí, por así decirlo, sino que se trae precisamente a esta caché de dirección del destino para que la próxima vez que se necesite, pensando igual en explotar un poco estas nociones, ¿no? Eh, de localidad temporal, o sea que muy probablemente vamos a volver a caer sobre esa instrucción. Entonces es importante tener ya la dirección precalculada. Muy bien, no sé si hay preguntas hasta el momento. Ok, de hecho quedamos más o menos acá. Voy a saltar de hecho a la anterior, que es donde ya íbamos a empezar a ver con más detalle. Okay. Ok. Ya estás volviendo, digamos, a la anterior. Eh, Estas son básicamente las técnicas de las que vamos a comentar a nivel de tiempo de compilación y por eso llamamos que son técnicas estáticas. Vamos a ver que tienen cierta practicidad, pero que al final confiar únicamente en este tipo de técnicas puede ser subóptimo y que muy probablemente contar con algún mecanismo híbrido donde se tengan información de tiempo de compilación, información dinámica, nos va a ayudar a tener una predicción que sea
más robusta. Evidentemente, y en ese caso, técnicas a nivel de compilación implicarían que no tenemos que aplicar tal vez ninguna o una modificación muy mínima a la arquitectura, a la implementación para poderlo soportar. Ya veremos de qué se trataría. Mientras que una predicción dinámica pues, va a requerir muchos más recursos, por así decirlo. Vamos a tener que cambiar significativamente o agregar más hardware para poderlo manejar, pero vamos a obtener mejores resultados. Y veremos muy rápido, tal vez esta parte de Geometric History no, pero muy rápidamente cómo con un perceptrón, o sea, básicamente Machine Learning de la más tradicional, o con una red de perceptrones, que no es más que una red neuronal artificial, podríamos tratar de montar algo que se pueda entrenar de acuerdo al comportamiento dinámico de la ejecución del código y que nos sirva para poder estimar, bueno, si el salto se va a tomar o no, y por lo tanto entonces poder mejorar esa parte de la predicción. Estas tres son básicamente las técnicas más sencillas. La primera, como dice aquí, es el always not taken. Lo que simplemente va a decir es que siempre vamos a considerar de que el salto no se toma. Perdón, si el salto, o si mi premisa es que el salto nunca se toma, pues entonces yo no necesito este buffer de direcciones de salto porque simplemente no tengo que calcular nada. Y simplemente tampoco tengo que hacer ningún tipo de predicción de la dirección. O sea, si vas a tomar el salto o no, porque estoy partiendo de que nunca se van a tomar. Obviamente eso tiene ciertas implicaciones y dependiendo del programa, si es que por alguna forma está desbalanceada, que es lo más probable que lo esté, eh, las decisiones sobre estas ramas y lo que implica es que no se va a tomar, que nunca se va a tomar, digamos así, yo estaría de alguna forma muy ingenua logrando hacer una predicción apropiada. Pero ¿qué tal si más bien el programa de alguna forma está desbalanceado más bien hacia el hecho de que los saltos sí se van a tomar y mi premisa es que no se van a tomar? Obviamente voy a tener una pésima predicción. Y precisamente eso ahí está reflejado, ¿no? Tienen una pésima precisión de andar del 30 al 40% para saltos condicionales, porque no podríamos decir que todos precisamente van a seguir este comportamiento. Como les digo, puede ser que mágicamente, por alguna razón, el programa per se, más los datos que está utilizando en su procesamiento, sí permitan que esté desbalanceado hacia que los saltos no se tomen, pero no podríamos partir de que eso siempre va a ser el caso, ¿no? Eh, Algo que obviamente el compilador puede hacer es tratar entonces de acomodar el código de tal manera de que lo más certero o lo más probable es que el camino del not taken sea el que nosotros tomamos. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos a nivel de ensamblador algunos códigos y vimos algunos ejemplos, normalmente hacemos alguna relación o alguna comparación que muy probablemente puede ser diferente a la que, digamos, si uno ve el código en C tomaría. Por ejemplo, si yo lo que tengo es un for loop, normalmente voy a revisar que mi valor de índice n, perdón, de mi valor, sí, de mi índice, más bien i sea menor que el valor n que está dado. Y por lo tanto, esa sería la condición de parado. Puede ser entonces que yo, en ese caso, sí pueda revisar, o sea, que la condición sea que mi valor i siga siendo menor y puesto que yo sé que eso no va a pasar, sino hasta que se cumplan todas las iteraciones, simplemente el salto no se va a tomar y por lo tanto, aunque yo hago la revisión, yo sé que el salto no se toma, entonces el hecho de que ya se les haya empezado a hacer fetch decode y todo lo demás a las siguientes instrucciones, me garantiza que no voy a tener que eliminarla, sino hasta que yo considere que no se va a tomar el salto y realmente se satisfaga la condición, ya i no sea, o ya i sea mayor que n, o mayor o igual que n en este caso, que sería la condición, y por lo tanto ya no es menor y ya tengo que saltar. Entonces, digamos que eso por ahí el compilador lo podría tomar de tal manera que pueda reacomodar el código o poniendo una estructura en la cual el camino más probable precisamente sea el not taken y se pueda acomodar dentro del código para su ejecución. El otro es considerar más bien que los saltos siempre se toman. En cualquiera de los dos yo no necesito entonces tener ningún mecanismo de predicción de la dirección, o sea, si salto o no salto, porque ya estoy partiendo de esa premisa. Sin embargo,
En el caso del always taking, pues sí podrá ser, digamos así, práctico y necesario contar entonces con un buffer de las direcciones de salto, porque entonces eso me garantizaría de que, puesto que los saltos siempre voy a considerar que se toma, ya tengo precalculadas o sí, prealmacenadas y precargadas, prealmacenadas esas direcciones a las que voy a saltar. Tiene una mejor precisión. Ese es el dato que tenemos aquí, que puede rondar entre unos 60 a 70% en saltos condicionales. Y en el caso, por ejemplo, de los saltos que se hacen hacia atrás, en el sentido de hacer iteraciones a nivel de lazos, pues ese sí es el caso. O sea, normalmente nosotros sí ahí nos estamos devolviendo continuamente. Si ese es, digamos, el caso donde yo vengo y llego al punto final y tengo que devolverme, esos sí son saltos que se toman claramente. Eh, y particularmente, y eso es lo importante, normalmente en ese tipo de saltos siempre nos estamos devolviendo en el código, lo que implica que la dirección, digamos así, de destino a la que yo tengo que ir, a la que el PC se tiene que cargar, siempre va a ser una dirección menor, porque me estoy devolviendo. De hecho, eso lo que pasa es que realmente lo que tenemos es como un tipo de offset que al final se podría, por ejemplo, sumar con el PC. Entonces, obviamente, en ese caso yo no me voy hacia adelante, sino me voy hacia atrás. Es un valor entonces negativo para básicamente decir, bueno, a este punto de PC donde estás, más bien vámonos hacia atrás. Y ahí es donde está la dirección a la que nosotros deberíamos seguir. Otra forma de hacerlo, y tal vez haciendo una mezcla de estos dos, es considerando que ese tipo de saltos hacia atrás, en el caso de lazos, sí se toman siempre, por eso se llama backward taking, pero aquellos que se hacen más bien hacia adelante se consideran como no tomados. Entonces, forward not taken. Esta es una forma, entonces, de básicamente poder mezclar un poco estos dos, pensando en precisamente hacia dónde es que presenta eh, de acuerdo al código, de acuerdo a la naturaleza del mismo, el mayor chance, ¿no? De hacer esto. Ahora, esto se hace, como les digo, en tiempo de compilación y sin necesariamente contar con mucha información. Sin embargo, si uno tiene el chance, por así decirlo, de correr el código, hay mucha información que a la hora de ejecutar un código uno puede obtener. Claro está, muchos de esos códigos van a cambiar, no el código como tal, pero va a cambiar los datos de entrada que se utilizan para hacer los cálculos. Si eso sucede, entonces ahí sí obviamente vamos a tener ciertas divergencias y no podríamos garantizar, puesto que obviamente todas estas decisiones se toman con base en los datos que precisamente se están procesando, no podríamos tener la certeza de que el comportamiento va a ser exactamente el mismo. Sin embargo, haciendo lo que se conoce entonces como un perfilado, que es esto de poder correr el código y ver, bueno, estos saltos sí normalmente se toman, esos otros no, se podría abstraer esta información y brindársela de una u otra forma al programa para que una vez que ya se vuelva a ejecutar, esa información por ahí ya se pueda tener. Entonces, como dice aquí, el compilador determina la dirección probable de salto, pero utilizando información de la ejecución del código. Esto es bastante normal, por ejemplo, en el caso de que tengamos alguna aplicación y nosotros la estemos ejecutando en un sistema en chip, donde yo no solo tengamos un procesador de propósito general, sino puede ser que yo tenga un procesador digitales, para señales digitales, yo tenga algún acelerador por hardware para alguna funcionalidad en particular, o yo tenga inclusive un GPU, de que yo analice cuáles son o de qué manera se está ejecutando el programa, cuál es el peso que una parte u otra parte tiene, y poder determinar, pues, especialmente que si hay algún punto que representa mayor consumo en cuanto a recursos o mayor consumo en cuanto a tiempo de ejecución, que si yo eso lo puedo mover a algo que es más rápido, yo pueda mejorar la ejecución. Entonces, ese tipo de información o el extraer información de la ejecución del código como tal puede ayudarnos a tomar estas decisiones con más conocimiento de en dónde podemos hacer una mejor incidencia. En este caso, no deja de ser algo parecido, y es que pues la información que por medio de la ejecución de la aplicación se puede extraer, se pueda pasar al compilador para que el compilador entonces determine, ¿no? Para cierto bloque, cierta posición o cierta parte del programa,
cuál es la probabilidad entonces de que el salto se tome. Ahora, aquí la idea es que esa información se codifica, digamos, aquí le llaman como un hint bit, como un bit no sé, de pista, por así llamarlo, eh, y que pues debería ser parte o que se podría integrar en este caso como parte del formato de la instrucción, en este caso la instrucción de salto. Acá, y obviamente se vuelve algo particular, y es que o vamos a tener información por cada salto que tenemos. No es como que tenemos una definición ya base, no me importa, siempre el salto se va a tomar, punto, sino que aquí a un nivel de granularidad más fino por cada uno de los saltos, yo voy a tratar de mantener este tipo de información. Ahora, ¿de qué va a depender la precisión de esta información sí, que yo voy a tener para alimentar esta noción sobre los saltos? Bueno, de qué tan preciso el perfilado que yo obtenga, vamos a ver, de la información que yo voy a obtener del perfilado, qué tan cercana va a ser al final a la realidad. Y por lo tanto, entonces, qué tan representativo es. O sea, yo ejecuto la aplicación normalmente para algún dato o para un conjunto de datos de prueba, y a partir de eso tomo esa decisión. Luego, ese conjunto de datos no va a ser el mismo, van a ser otros. Y qué tan representativo fue ese que yo utilicé para estresar el código y determinar, bueno, estos saltos se toman o no se toman, cuando ya yo estoy ejecutando con más datos. Muy parecido, aun cuando no es exactamente lo mismo, pero muy parecido a lo que pasa con muchas aplicaciones de Machine Learning, particularmente de Deep Neural Networks y cosas por ese estilo, donde en un proceso de entrenamiento, pues la idea es hacer un conjunto suficientemente diverso y representativo del problema al que se va a enfrentar mi red para clasificación, de tal manera de que cuando reciba cosas similares, sea capaz de poderlas clasificar apropiadamente. Y ahí hay ciertos problemas, y si están llevando ese tipo de cursos con Pablo Alvarado, pues tal vez han ya aprendido de problemas que se puede enfrentar uno con sobreentrenamiento, de manera que, digamos, más bien está demasiado bien pensada, pero para un conjunto que si se sale de eso ya no perdería generalidad, o que tal vez el conjunto de datos no sea lo suficientemente representativo, y por lo tanto cuando tengamos cosas mucho más diversas tampoco sea capaz de hacer eh, en este caso, predicciones apropiadas o clasificaciones apropiadas. Entonces, obviamente es un desafío. Y en este caso no deja de serlo, y ahí sí tiene también esa similitud, de que si el perfilado no es hecho con información que sea suficientemente representativa, pues la precisión entonces va a verse comprometida. En todo caso, no podríamos esperar algo que necesariamente nos dé una predicción del 100%, pero la idea es obviamente acercarnos lo más que podamos a eso. Acá el desafío es que esto va a requerir de que estos bits o estos bits de pista que le van a servir a la arquitectura para darse cuenta, la microarquitectura para darse cuenta que si el salto se toma o no, tienen que entonces de integrarse como parte del formato de la instrucción. Y que en mucho la predicción va a depender, o la precisión también de esto va a depender del comportamiento como tal. O sea, podríamos tener algo tan relativamente bien portado como esto, donde entonces yo puedo hacer, eh, eh, no sé, predicciones un poco más, vamos a ver, o los cambios no son tan fuertes de una a otra predicción, y por lo tanto se podría manejar de una manera un poquito más fácil, u otros casos donde las predicciones pueden ser así muy consecutivas, que aún así no deja de ser algo relativamente, vamos a decir, siempre el comportamiento es así, taken, no taken, taken, no taken, es un comportamiento bastante más predecible, al igual que en este otro caso. Así es que así es como ocurre. Eh, Sin embargo, entonces vean lo que por el otro lado, si yo, este es mi conjunto de datos, digamos así, con el que yo estoy haciendo mi entrenamiento, o estoy tomando esta información para inyectarla, digamos, al código, y luego la utilizo, por ejemplo, en una relación de este tipo, yo voy a estar fallando. O sea, porque obviamente la voy a estar pegando solamente en el 50% de los casos, que es lo que aquí representa. Y de igual manera, o sea, si ese es el perfil, si el segundo realmente es el perfil o es la información que yo estoy utilizando para
para determinar cuál es el comportamiento, tomo esa información, la codifico como parte del programa y luego la utilizo, pero más bien la forma en la que realmente se están tomando los saltos o no cambia, puesto que está cambiando el programa, los datos de entrada, no el programa como tal. Noten que obviamente solo voy a predecir en el 50% de los casos cuál es la dirección correcta hacia la que se tiene que saltar. Entonces, por ahí, como dice, pues la precisión no solo va a depender de qué tan representativos son los datos que estamos utilizando para inyectarlos como parte del programa, pero también del comportamiento como tal de los saltos, una vez que ya se ejecutan. Y obviamente para un conjunto de datos, de información que no necesariamente es la que utilizamos para hacer, llamémoslo así, este entrenamiento, pero para extraer este tipo de información. Ok, ¿preguntas? Por otra parte, bueno, esta tiene que ver más con la parte de perfilado, pero por otra parte podríamos tener alguna otra que esté basada más en el comportamiento mismo del programa, que implique que se tenga que hacer algún análisis detallado del programa, normalmente utilizando heurísticas para determinar de manera estática si esos saltos se toman y, pues, como dice acá, determinar cuál es esa dirección, si realmente se toman o no. Por ejemplo, como dice acá, de este tipo de heurísticas basadas, por ejemplo, en el código de operación. El tener el branch en less than zero como non-taken, o sea, como algo que no se va a tomar, podría ser una forma, por ejemplo, hacer este tipo de predicción, puesto que enteros negativos eh, son normalmente utilizados como valores de error en muchos programas, ¿no? Tal vez ustedes lo han visto en el de código en C, que dependiendo si hay algún tipo de excepción o que los parámetros que se ingresan al programa no son los apropiados, hay que salir con un código y normalmente es un código negativo. Puesto que bueno, esa información luego se le pasa al sistema operativo y el sistema operativo es el que y luego lo maneja, ¿no? A partir de cuál fue la salida. Cuando ustedes igual hacen un código en C, C++, y al final todo se ejecuta bonito, normalmente lo que ustedes van a poner eh, es un return zero. Y ese zero o ese cero va a indicarle en este caso al sistema operativo que la ejecución del programa se completó de manera apropiada. Entonces, por ejemplo, a predecir que este tipo de saltos no se va a tomar, puesto que la probabilidad de que sea así es menor, partiendo de esta premisa, es una forma en la que con base al programa yo estoy tomando estas decisiones. O, por ejemplo, en el caso de los lazos, podemos tener también una heurística basada en lazo donde se predice eh, que el salto, o que en este caso el lazo se va a seguir ejecutando, que es precisamente lo que se tiene, y que por lo tanto entonces vamos a tener ahí un taken. Pero eso es porque obviamente yo tengo que ir y ver el programa y enterarme o tener más contexto de qué es lo que está pasando en el programa para poder determinar este tipo de información. Lo mismo pasa, por ejemplo, con punteros y con hacer comparaciones de punteros y de valores de punto flotante. Normalmente la predicción es que no van a ser iguales. O vamos a ver que los datos de puntos flotantes sean iguales, la probabilidad va a ser bastante más baja, o dos punteros como tal. Eh, entonces, si yo hago esas comparaciones, la probabilidad de que eso de predecir que eso no va a ser igual es bastante alta. Entonces, se podría utilizar esa información precisamente para, como les digo, no sé, inyectársela al programa y entonces se puede tomar esa información a la hora de ahora sí ejecutar el programa. No va a requerir de un perfilado, vean que es totalmente contextual con respecto al programa, pero y obviamente sufre del hecho de que estas heurísticas podrían ser no tan representativas de toda la ejecución del programa o no tan buenas. Y lo que les decía, normalmente, aún en este caso, podría ser algo más contextual, pero no sabemos cuáles son los datos que realmente van a venir como para decir, esto puede ser que sí se cumpla o que del todo es algo muy poco probable que se cumpla y por lo tanto, como en este caso de comparaciones de punto flotante, la predicción es que si se hace esa comparación es que no sean iguales. Sí. Y por otra parte, para tratar de mejorarlo, o sea, noten que no necesita, si bien no necesita perfilado, sí va a requerir que el compilador pueda hacer un análisis, o sea, pueda extraer esta información para poderla inyectar al mismo programa
Y tiene que existir también un soporte de parte del set de instrucciones para poder, digamos, agregar esta información a su ejecución. Eh, por ahí, pues en este paper que se llama así, Branch Prediction for Free, en la que se introduce precisamente estas nociones, ya es un paper relativamente viejo, casi tiene 30 años, eh, presentaba en este caso una tasa de predicción falsa o no apropiada, como lo quieran llamar en este caso, que andaba por ahí del 20%. Entonces, logra mejorar bastante, pero de lo que veíamos, inclusive tener un 80% de precisión en ese sentido de las predicciones de salto, tiene un impacto todavía fuerte en el rendimiento del programa en ese procesador. Otro más es, bueno, podría ser a nivel del programador, y el programador es el que mejor conoce el código, es el que quizás lo ha escrito o el que lo está trabajando y podría de una manera estática decir, bueno, la probabilidad de que este se tome es muy alto o este es muy bajo y por lo tanto brindarle esta información al programa y que el compilador la pueda tomar para su generación de código ejecutable como tal. En muchos de los casos lo que se utiliza es esto, pragmas, que son básicamente directrices, instrucciones hacia el compilador. Y en este caso, básicamente la idea es precisamente para indicar si el salto tiene una probabilidad alta o no de ser tomado. O sea, o se toma o no se toma en estos casos. Una particularidad es que entonces obviamente no va a requerir ni perfilado, ni va a requerir que se corran o se utilicen herramientas de análisis automático del programa, sino que yo como programador vengo y soy el que modifico el código. Y obviamente ahí estamos partiendo de un criterio de experto, de alguien que conoce el código porque ya sé que lo escribió o porque lo utiliza frecuentemente o qué sé yo, lo maneja suficientemente bien como para decir, aquí o allá se podrían hacer este tipo de cosas. Y como dice acá, entonces el programador es el que podría saber si varios de estos saltos en su programa se podrían tomar o no. Y lo podría saber inclusive de una mejor manera que esas herramientas de análisis. Obviamente, para algo así, no todo lenguaje de programación soporta pragmas. Entonces, necesitaríamos que algo similar exista y que por lo tanto es un requerimiento al lenguaje de programación, al compilador para que lo pueda entender también y al set de instrucciones también para que pueda tomar esta información y codificarla como parte de las mismas. Y obviamente, aquí pues lo que representa es una carga fuerte para el programador. Ese de hecho es el problema. El problema hoy en día, por ejemplo, con paralelizar código que tradicionalmente ha sido secuencial, que eso representa una carga fuerte para el programador, que es un proceso que si se hace más de forma manual puede ser muy propenso a errores, porque lo está haciendo un programador, y por lo tanto ahí es donde se desea contar con herramientas automáticas que permiten tomar, analizar el código y determinar qué partes, por ejemplo, se podrían paralelizar. No deja de ser parecido en este caso, podríamos ayudar a mejorar los saltos, la predicción de los saltos con programadores, pero eso podría representar un costo fuerte en cuanto al tiempo en que eso se pueda llevar. Los pragmas no son más que palabras claves que básicamente el programador tiene para poder indicarle, brindarle más información al compilador. Eso es básicamente lo que hace. Y por ejemplo, de esta perspectiva de predicciones altos, podemos decir que sí, se podría notar a la hora de hacer este tipo de revisiones en, por ejemplo, instrucciones if and else, eh, que la probabilidad de la condición que aquí estemos revisando sea muy alta, de que el salto sí se tome, perdón, o bastante baja, o sea, de que realmente se vaya a tomar y por lo tanto que sea un not taken. De hecho, los pragmas se utilizan normalmente hoy en día para cosas un poco más diferentes, tal vez. Por ejemplo, el hecho de si un lazo se podría paralelizar o no. Y eso es utilizando la sintaxis de OpenMP, que es precisamente para paralelizar código. Esta sería una forma de indicárselo, ¿no? Con pragma, OpenMP, paralel, para que tome entonces
el código que sigue y entonces el compilador tome la decisión de poderlo paralelizar. Entonces, esa es como una forma que existe muy comúnmente a nivel de algo que se llama High Level Synthesis, por ejemplo, y los que estén llevando ahorita taller de diseño digital con Vivado. El mismo Vivado tiene una extensión que se llamaba Vivado HLS, por Vivado High Level Synthesis, ahora ha cambiado un poco, se llama Vitis HLS, pero tiene un conjunto de pragmas que le pueden indicar a la herramienta que al final no deja de ser un proceso similar de compilación, nada más que es más bien de síntesis, y en este caso, previo a la síntesis de generación de código, de tomar ese código en C y decirle, usted replique esto, tenga múltiples unidades funcionales, o paralelice de alguna manera las entradas. Entonces, a partir de este tipo de direcciones son los que se inyectan, por así decirlo, al código para que él tome estas decisiones como tal. En este caso, no sería algo tan lejano, que entonces le estaríamos introduciendo cierta información a la ejecución misma, bueno, en este caso al compilador para que la tome, la abstraiga y la ponga como parte del programa. Pero como decíamos, tiene que ver todo el soporte del set de instrucciones y demás, la arquitectura del set de instrucciones, para poder tomar esa información y ahora sí tomarla en cuenta para la ejecución. Entonces, básicamente esas son como las técnicas más tradicionales a nivel de predicción estática, donde hay técnicas basadas a nivel del perfilado, o sea, tomando información de la ejecución, tal vez otra más contextual a nivel del programa, realizando algún tipo de análisis, o aquella en la que se confía precisamente del criterio de experto del programador para determinar en dónde o en qué casos hay una mayor probabilidad de que el salto se tome o no. Si tuviéramos que pensar cuál es una de las desventajas de estas tres técnicas, no sé, ¿qué se les puede ocurrir? El asunto es que todo muy bonito cuando nosotros lo hacemos de manera estática, siempre y cuando yo corra ese programa, su ejecución tenga un comportamiento muy similar del que yo ya previamente había conceptualizado o del que el perfilado, digamos, ya más o menos me había dicho que iba a hacer. ¿Qué pasa entonces si me salgo de eso? O si hay cambios de manera dinámica, y pensémoslo muy particularmente nada más en los datos de entrada que se están utilizando. Es que pues esto no, o estos métodos no van a poder seguirle el ritmo, por así llamarlo, y no pueden adaptarse de manera dinámica entonces al comportamiento que se está teniendo con los saltos. Entonces, por ahí ese es el desafío. Se puede mitigar un poco con un compilador dinámico. Un compilador dinámico básicamente es un compilador que aún en tiempo de ejecución va recompilando como que su código, ¿no? Como que lo va repensando otra vez y podría entonces tomar esa información para generar, o mejor, información previa, digamos, de los saltos, para volverse a insertar al programa, por así decirlo, y recompilarlo. Y, por ejemplo, el caso del Just-in-Time Compiler de Java, tal vez es uno que ustedes ya hayan escuchado. Pero, sin embargo, tener un tipo de ejecución con un Just-in-Time Compiler presenta bastantes desafíos, entre ellos el rendimiento, que no va a ser el más óptimo en comparación, por ejemplo, de la ejecución sin ese tipo de, digamos así, de artilugio encima de. Sí permitiría, claro, tomar esta información de saltos previos que tal vez ya no están haciendo match con lo que de acuerdo al perfilado o de acuerdo al criterio experto del programador se había utilizado para indicar si el salto se tomaba o no. Obviamente hay que haber un proceso de monitorización, pero que permitiría, digamos, que en caliente, conforme se va ejecutando, tomar esa información para mejorar entonces y precisamente la predicción, la ejecución de esos saltos. Pero como les digo, no es algo que va a ser gratuito, es algo que va a tomar tiempo, tiene su overhead como tal, entonces no necesariamente es la mejor forma. Sin embargo, vamos a ver que con técnicas dinámicas nosotros podemos seguir el rastro, podemos seguir la información de cómo se han ido dando ciertos saltos en el pasado, pues en el pasado inmediato, simplemente el último salto, un pasado un poquito más atrás, los últimos dos saltos, o inclusive con mayor información. Ok, y esas son básicamente las técnicas estáticas y hacia esa profundidad que vamos a cubrir acá como parte del curso. Bien, entonces
entonces para saltar a la otra presentación. Si quieren por mientras voy a buscarla y todo, también por 5 minutos para ir por un poco de agua porque no sé, mi garganta se me secó muchísimo, por eso estoy como pegado. Entonces, den más o menos unos 5 minutos para nada más ir por agua y retomamos la otra presentación desde el punto de, ahora sí, las técnicas dinámicas.
Ok. Continuamos entonces. La idea entonces es ver algunas de estas técnicas. Tal vez no vamos a entrar tanto en detalle, por ejemplo, con esta parte de predicción a un nivel, me interesa más la parte más tradicional. Podemos que les quede claro esa concepción de un solo bit o de un contador de 2 bits para hacer este tipo de predicción, y tal vez que comentemos más que todo también de cosas más interesantes de esa perspectiva, más modernas, como el uso de perceptrones para poder realizar este tipo de predicción. Em, Ahora, ¿cuál es la idea con predicción entonces dinámica? La idea es predecir los saltos basado en la información de cómo el programa se está ejecutando. Como dice ahí, es información que se recolecta, que se obtiene en tiempo de ejecución. O sea, simplemente es a la hora de pues, ejecutar el código y yo voy dándome cuenta si ciertos saltos se están tomando, si no se están tomando, y puedo utilizar esa información para guardarla, para tener un histórico, o para, por ejemplo, si llego a volverme a topar con el mismo punto en el código, ya saber que la probabilidad tal vez de que ese salto se tome es más alta que si no lo supiera. Una de las ventajas es esta, precisamente que la predicción se hace basada en la historia de la ejecución de esos mismos saltos. Obviamente habrá que pagar un precio si la primera vez que se ejecuta el código o está arrancando la ejecución del código y no se tiene esa información, es información que se empieza a colectar en ese momento. Pero la probabilidad de que obviamente en un código nosotros volvamos a saltar a ciertas partes es bastante alta. Muy importante es que entonces se puede adaptar el comportamiento de los saltos. Si los saltos obviamente van a presentar una dependencia con respecto a la información que es la que están utilizando para su ejecución, y esa información cambia, o sea, los datos de entrada están cambiando, tendría el chance entonces de poderse adaptar, y no como en el caso estático, de que si mi perfilado, por ejemplo, no es lo suficientemente representativo con respecto a la información que al final yo voy a estar utilizando para procesar, simplemente estoy amarrado a la poca información que tenía de previo. Pero aquí, conforme va actualizándose por medio de la misma ejecución del programa, entonces podríamos tener el chance en este caso de mejorar esa predicción. No es necesario hacer un perfilado estático, o sea, realmente no. Y por lo tanto, como les decía, la representatividad de ese conjunto de entrada que se utiliza para el perfilado desaparece. ¿Cuál es la desventaja? Pues obviamente es que es más complejo. Se va a requerir más hardware para que nosotros podamos llevar el control de esta información y poder ir actualizando esta información conforme la ejecución se va dando. El primero y más sencillo es lo que se conoce como Last Time Predictor. Es un solo bit, básicamente, que se utiliza para almacenar la información. Y como su nombre lo indica, únicamente lo que nos hace es almacenarnos cuál es digamos así, el resultado, por así llamarlo, de cómo se dio la dirección del salto en precisamente el último salto que se ejecutó. Entonces noten que aquí no toman ni en consideración en dónde en el programa está ese salto, eh, ni ningún otro aspecto de contexto por el estilo, sino únicamente, bueno, ¿y el último salto qué? ¿Se tomó o no se tomó? Entonces, por ejemplo, vean que obviamente eso también va a depender mucho, o la precisión va a depender mucho de este método, de cuál es el patrón de saltos que realmente se experimentan. Porque en este caso, ven que la primera vez podríamos partir de que simplemente no sabe cuál es el que se va a tomar, o pensemos que tal vez algo aquí medio cíclico. Pensemos que la última vez lo que tiene almacenado fue que el salto no se tomó, entonces empieza esta nueva secuencia o continúa esta secuencia. La predicción sería que como el último salto no se tomó, el siguiente no se toma, pero hay un cambio, y es que realmente el salto sí se toma. Entonces, la próxima vez que va a predecir, su predicción va a ser, bueno, la última vez se tomó, entonces esta vez también. Y así sucesivamente hasta que se va a enfrentar con el caso de que va a predecir, va a decir, no, este último caso sí se tomó, el siguiente se va a tomar. Pero entonces cambia porque ahora realmente no se toma, entonces se vuelve a actualizar y cambia, digamos, a este nuevo orden que tenemos aquí, ¿no? Noten que para un caso así bastante sencillo, la precisión sí sería, digamos, de un 90%, eh, pensando precisamente en que tiene estas fallas ahí, como dice aquí, esos
mispredictions en la última iteración y, por ejemplo, en la primera iteración de un lazo. Entonces, bueno, en ese caso 90 por la cantidad de casos, en ese caso, que se están tomando, pero que obviamente eso va a depender de la cantidad de veces que se iteran los lazos. Entonces, por ejemplo, en el caso de un for loop con n iteraciones, la precisión que esto va a tener es de n-2 entre n. Obviamente, para un par de lazos o para un lazo que se itera un par de veces, sería más bien el término apropiado, de eso tiene una pésima tasa de predicción, ¿no? Entonces, ahí nótense que es un mecanismo muy sencillo, que es un solo bit y que esto se almacena dentro de este buffer, dentro de esta tabla que veíamos como una pequeña caché para almacenar esta información de las direcciones de salto y que nos permitiría manejar precisamente esto. Ahora, normalmente los loop branches tienen un número n pues, que es grande. Entonces eso, digamos como que mejora la cosa, que no va a ser este escenario tan crítico donde n sea igual a 2, por ejemplo. Pero, obviamente, lazos con un n muy pequeño, que es lo que podemos esperar, tienen una precisión terriblemente baja. Y es lo que pasaría aquí, por ejemplo. Si yo, digamos que estoy en este punto, sé que en este caso el salto no se tomó, la predicción va a ser que el siguiente tampoco se toma, pero sí se toma, se actualiza esa información. Ahora, la predicción sería que el próximo salto se toma, porque este último se tomó, pero no es así y bueno, así se lleva sucesivamente. Aun cuando vean que obviamente este patrón podría ser fácilmente almacenable, por así decirlo, o podría fácilmente, si es que siempre se repite de esa manera, se podría de alguna forma conocer y seguir. Pero con una estructura de este tipo tan pequeñita, digámoslo así, es casi imposible de lograrlo para por lo menos algo tan variante como esto, ¿no? ¿Cómo se puede entonces implementar? En este caso, vean que, bueno, mantenemos la misma estructura de antes y tal vez lo podemos ver más fácil en esta otra acá. Tomamos entonces la información, igual, el program counter, vamos a tener una n cantidad de bits para poder indexar precisamente y ver si tenemos realmente esa información ahí, o sea, si tenemos para esa dirección del programa, yo ya tengo la dirección de salto aquí almacenada, eso va a ser la primera parte. Y vamos a tomar también parte de información, en este caso, de la dirección del programa, que está en el program counter. Bueno, aparte de para hacer eh, digamos que esa indexación, poder encontrar si corresponde realmente a la dirección que nosotros necesitaríamos en este caso. Y por último, que es la parte importante acá, es ver si para ese caso el salto se tomó. O sea que es básicamente lo que estaremos almacenando acá, es ese bit que nos permitiría saber si la última vez que nos enfrentamos a ese salto se tomó o no se tomó. Y bueno, siendo el caso, obviamente, de toda esta parte, pues extraer cuál es esa dirección correspondiente para que pueda ser actualizada dentro del PC. Entonces, más o menos una forma un poco diferente de ver la estructura de esto, pero con esa misma idea, con ese mismo funcionamiento y almacenando. Pero en este caso, tal vez un last time predictor no genérico, o sea, no global, sino por cada una de las direcciones de salto que ya se tienen. Entonces, vean que eso, pues obviamente lo hace un poco más personalizable, lo hace mucho más robusto que en este caso, porque de esta forma, así nomás, estaremos partiendo de que no sabemos cuál es, o cuál podría ser, por ejemplo, si esto es para un historial completo de todo del programa o no. Pero en este caso, y de esta forma implementada, nos permite, aun cuando es solamente un bit, saber que si es la misma dirección de salto, yo ya tengo algo de información sobre eso. En la literatura, de hecho, como lo malo lo presentan, si ustedes revisan el Harrison Harris o el Patterson y Hennessy,
Es básicamente como una máquina de estados, donde entonces tengo dos posibles estados, y es que la predicción es que se va a tomar o que no se va a tomar el salto. Si la predicción dice que el salto se toma y en efecto el salto se toma, entonces noten que es como que nos quedamos dentro de este mismo estado, puesto que simplemente nada está pasando. Si por el contrario la predicción dice que el salto se toma, pero el salto no se toma, entonces obviamente yo cambio de estado a, a que la próxima predicción que yo haga es que el salto no se va a tomar. Si es así, si el salto realmente no se toma, entonces obviamente yo me quedo en este mismo lazo, ¿no? Eh, cada vez que, digámoslo así, el salto no se sigue tomando, nada más se reafirma el hecho de quedarme ahí. Pero si el salto realmente sí se toma, aun cuando la predicción es que el salto no se iba a tomar, entonces obviamente es necesario actualizar esto. Y noten que obviamente esto se puede hacer con un solo bit. Con un solo bit podríamos manejar, digámoslo así, toda esa información que sería necesaria. Eh, Ahora, el problema aquí es que este predictor cambia muy rápido. O sea, con muy poca evidencia, con muy poca información, toma una decisión entonces de cambiar. Podría ser que en algún caso, pues solamente en una de las situaciones cambie, pero que en el resto continúe y obviamente hacer ese cambio pues tendrá una implicación en ese preciso momento de la predicción. Bueno, y obviamente el efecto que eso tiene en la grabación del rendimiento de la ejecución del programa. Eh, Y esto, aun cuando la probabilidad es mucho, digamos, es bastante alta que el salto se tome o no se tome, con poca información ya este predictor está cambiando. Entonces, la idea para tratar de mejorar esta volatilidad, por así llamarlo, del valor que está almacenando este predictor con solo bit, o como le llaman aquí, el last time predictor, la idea es agregar un poco de histéresis a la predicción de manera que no cambie tan rápido o que no cambie con solo una situación diferente. O sea, que la primera que ya la predicción no se satisface, entonces yo tengo que cambiar al siguiente modo para decir, bueno, que ahora no se toma o que sí se toma. Ya ustedes no llevan curso de máquinas eléctricas, transformadores, pero me recuerdan que entonces cuando uno veía la parte de transformadores se aprendía un poco de esto, de este concepto de histéresis. No sé si alguno de ustedes lo conoce. A ver si me interesa saber si por lo menos saben de qué va la histéresis, de qué trata. Ok, si no, igual ahí se los dejo para que le pregunten a Wikipedia. Eso es un fenómeno normalmente en sistemas físicos y el caso por lo menos de transformadores es el que mejor conozco porque bueno, lo aprendí en algún momento en el curso de máquinas, de transformadores y máquinas eléctricas, que era como se llamaba. Básicamente el cambio, digamos, cuando en el transformador nosotros va variando, por ejemplo, la tensión de entrada, lo que permite es que a la salida, y bueno, tal vez primera pregunta, ¿saben qué es un transformador? El concepto de, no sé, así, un sistema eléctrico. Imagino que sí, algunos de sus cursos, como sea. Si tienen idea, alguien que me dé feedback, si saben o no saben qué es un transformador. Imagino que todos tienen teléfono celular, ¿no? Y todos tienen un cargador. Eso es un transformador. Porque obviamente lo que está haciendo es convirtiendo una tensión, en este caso más alta, a una tensión más baja. Obviamente lo primero que su cargador va a estar haciendo es bajándole la amplitud a la señal de tensión que tiene. Seguirá siendo todavía CA antes de convertirla ahora sí en una salida que sea DC. Habrá algún circuito de rectificación de onda y cositas súper sencillas. Normalmente estos no son tan complejos y entre más barato sea, muchísimo más malo es el sistemilla ahí de regulación de tensión y todo eso que tenga el cargador. Por eso no, la historia que siempre le cuentan a uno, pero tiene mucho sentido, obviamente, que el cargador sea suficientemente bueno. El punto es que el proceso de hacer esta transformación, por ejemplo, digámoslo así, 120 a 12 voltios, eh, aun cuando la entrada pueda hacer que esté fluctuando, la idea es que la salida se mantenga bastante constante. Entonces, eso tiene una forma bastante particular. Entonces, permítanme buscar una imagen hablando de Wikipedia.
Sí, bueno, este es, tal vez no es el mejor ejemplo, pero podría funcionarnos. Vamos rápidamente para lo que quiero mostrar. Básicamente aquí, bueno, esto lo habla, sí, igual con campo eléctrico y demás, pero ese es el lazo de histéresis. Pero básicamente lo que pasa es que cuando yo ya llego a un punto acá, pensemos que esta es mi tensión de entrada, aquí es mi tensión de salida, en lugar de campos, eh, que aun cuando haya una oscilación pequeña, por ejemplo, en la entrada, o sea, ya en la entrada no sea el valor máximo, yo no tengo un cambio abrupto a la salida, sino que tenga que esperar, por así decirlo, a que realmente se dé un cambio más grande en la entrada para que realmente la salida entonces cambie. Esa es básicamente la noción de histéresis. Entonces, bueno, en este caso, aquí lo habla el desplazamiento de un material ferroeléctrico ante un campo eléctrico E. Eh, pero aquí el punto que se vuelve interesante precisamente es esto, o sea, que realmente, y que tiene relación, por así decirlo, con lo que estamos viendo, que no es que a la primera, o sea, el primer pequeño cambio que yo tengo acá a la entrada, mi salida está cambiando drásticamente, sino que yo necesito un poquito más de información como para tomar esa decisión y hacer entonces el cambio como tal. Y esa es la idea con esta noción de histéresis para tratar de mejorar este predictor de un solo bit, el last time predictor. Que yo, mm, al, a la primera misprediction, a la primera predicción errada que yo tenga, no haga el cambio, sino que me mantenga por ahí y ante más evidencia, entonces sí tome la decisión de hacer el cambio. Entonces, esa es por ahí la idea. Ya les digo, revisen de qué va la idea de esto de histéresis de manera general en hardware, por así decirlo. O sea, en este caso, algún transformador o algo así. Quizás pueda ser un ejemplo que esperaría que tal vez lo hayan visto en CA. Ahora, obviamente, eso ya no lo ven porque no tienen o ya no tenemos en el programa el curso de transformadores y máquinas eléctricas. Pero en su momento sí era algo que por ahí se aprendía un poco. En este caso, la idea entonces es, bueno, ¿qué tal si incrementamos la cantidad de bits? Primero a 2 para poder manejar cierta historia, ¿no? Cierta información de las predicciones de los saltos en lugar de un solo bit. Entonces, esa es la idea como tal. Eh, entonces, por ejemplo, la hora ya no vamos a tener un único estado, pensando en la máquina de estados, para cada uno de los casos de los estados, el non-taken y el taken, sino que ahora más bien vamos a tener dos. Y bueno, eso fue algo presentado en un paper, en una de las conferencias más importantes que existe de arquitectura de computadores, y si ven, ya es un paper bastante viejo, ya son 40 años, pero que eh, pues es una noción bastante buena. Como decíamos aquí, cada salto va a estar asociado entonces a un contador de 2 bits, ya no uno nada más de un bit como tal. Eh, Tener más que un bit, entonces nos va a permitir tener esta noción de histéresis que estábamos hablando y tendríamos entonces una predicción un poco más fuerte, ya que no va a estar cambiando el estado o no va a estar cambiando la condición o la predicción, en este caso de tomado o no tomado, con una sola, con un solo cambio o sí, con una sola predicción falsa, por así decirlo, o un caso ahí, digamos, pseudo aislado que se dé, sino que va a requerir, digamos, de más información para hacerlo. Y en algunos casos, por ahí, en la literatura es conocido como predicción bimodal. Si quisiéramos ver entonces cómo es la máquina de estados, en este caso para estos 2 bits, eh, lo que se utiliza es algo que se conoce como saturating arithmetic, que es una aritmética con valores entonces máximos y mínimos, y más o menos así es como tendríamos entonces la máquina de estados. ¿Cómo va la cosa? Básicamente la idea es que si, bueno, estas dos son la misma, igualmente como utilizar un mismo contador, tal vez utilicemos esta para hacerlo. Partamos en el primer punto de que digamos que la predicción que se está haciendo es que el salto se va a tomar. Igual que en el caso anterior, si el salto en efecto se toma, pues yo me quedo acá, ¿no? En este mismo estado. Ahora, si el salto no se toma, eh, yo todavía no cambio de decisión. Yo todavía digo que la próxima predicción es que el salto en efecto se va a tomar, aun cuando justo este que acaba de pasar realmente no se tomó. ¿Qué pasa entonces si en efecto el que sigue, yo acierto la predicción y el salto es tomado? Entonces yo me quedo precisamente dentro de esta parte de predicción del salto tomado. Claro,
si yo ya ante más evidencia, no solo es la primera vez que el salto no se toma, sino ya la segunda, entonces eso ya como que amerita precisamente realizar un cambio. En este caso entonces cambiaría a un estado también en el que la predicción sería que el salto no se va a tomar y que en efecto, si yo ya cambié y realmente ya dejé de predecir que los saltos se tomaran y que más bien los saltos no se toman, en efecto los voy acertando, entonces en quedarme por aquí, digamos, en esta área de predicción de que el salto no se toma. Claro está, en el momento en que entonces se dan los cambios y que los saltos sí se empiezan a tomar, pues la predicción tiene que ir cambiando. Tiene que saltar a esta, todavía esperando más información, pero si en efecto cambia, pues se quedará entonces en esta otra. Y es por eso que, digamos que cada uno de estos estados tiene como que su nomenclatura. Por ejemplo, se podría decir que este de acá es el strongly taken, o sea que firmemente sabemos de que la predicción es que el salto se toma, mientras que cuando estamos aquí es como un poco shaky, ¿no? Es como, puede ser que vuelva a seguir, digamos, fuertemente prediciendo de que se va a tomar, pero podría ser de que no. Ante más evidencia, voy a tener que saltar, en este caso, weekly not taken, para determinar de que ya de ahora en adelante los saltos no se van a tomar. Entonces, noten que aquí realmente la predicción cambia hasta después de dos fallos consecutivos, de dos mispredictions consecutivas. Como hablamos, entonces en este caso, y a nivel ya digamos así, pensando un poco más hacia la implementación, cada salto va a estar asociado o va a tener sí, algún tipo de asociatividad en el sentido de la información con información, en este caso de un contador de 2 bits que va a estar almacenado en esta tabla de la que hemos estado hablando. Este es el caso entonces de que un bit va a proveer más información y por lo tanto, un bit más en este caso, y por lo tanto brindar este concepto de histéresis de que ante el primer cambio yo ante el primer cambio o ante la primera predicción falsa que yo hago, yo no cambio mis siguientes predicciones, sino que necesito más información, ¿no? Entonces noten que para este caso ya las cosas cambian un poco. Y la predicción entonces pasaría de lo que teníamos anteriormente de un 0% a un 50%. Y pensándolo, por ejemplo, en el caso de los loops, ya ahora cambia este factor, ya no es un n-2, sino un n-1. Ahora, claramente este 50% depende de cuál es el valor inicial de la predicción. Si este fuera el caso, noten que, digamos, si fuese que se parte de un weekly taken, o sea, de que estoy ahí, bueno, sí, puede ser que sí, el siguiente se toma. Y, por ejemplo, entro a este punto donde, en efecto, el lazo se toma. Obviamente, yo ya salto de este weekly taken a strongly taken y me quedo acá. Ahora, la próxima predicción, yo voy a decir, se toma el lazo, se toma el salto, perdón, pero me entero de que no es así. Entonces, al no ser así, obviamente estoy saltando a una predicción o a este que se llama weekly taken, de que, bueno, hay información que me hace dudar de si el siguiente sí, por ahora voy a decir que sí se toma. Y en efecto, cuando viene ese otro salto, sí se toma. Entonces, vean que la predicción no es no más certera, pero incrementa en este caso porque no hace un cambio. Y bueno, y este caso que es un caso extremo, aún en un caso tan extremo como este, noten que sí tenemos una precisión pues, que está muchísimo mejor que en este caso, ¿no? Que tenemos el mismo patrón, pero cero probabilidad de aceptar cuál es esa predicción que nosotros por ahí tenemos. Ok, ¿preguntas? Ok. Y pues obviamente en comparación este contador de 2 bits presenta una mucho mejor predicción, su precisión de predicción es mucho más alta en comparación del método anterior, pero obviamente esto implica que vamos a tener un costo que pagar a nivel de hardware, por esto que eh,
digamos, tenemos que tener más información almacenada, aun cuando esta se puede almacenar como parte de este pequeño buffer, ¿no? Ahora, uno podría pensar, bueno, si 2 bits me ayuda a hacer esto, ¿qué tal si se incrementa, dice, se tienen más bits? Aquí tal vez no tenemos los datos como tal, pero si es, vamos a ver, si es posible, obviamente incrementarlos, pero aquí se experimenta la famosa ley esta de diminishing returns, que no necesariamente incrementar en una gran cantidad el número de bits para este contador va a mejorar significativamente la predicción. En este caso, para muchos programas, no estamos diciendo para todos, pero para muchos programas, se podría estar alcanzando una precisión que ronda entre el 85 y el 90% de precisión como tal. Ahora, la pregunta es esto suficiente? Bueno, ya vimos que aún con un 90%, eso implicaba en ese ejemplo, ese toy sample, un incremento hasta en 200% de las instrucciones que tenían que hacerse el fetch. Entonces, eso todavía puede tener un impacto fuerte. Y volviendo a la pregunta, ¿no? De qué tan grande es el problema de la predicción de saltos. Para eso teníamos, bueno, este ejemplo que hemos visto, y podemos ver que precisamente todo un 85 anda por ahí de 300 instrucciones extra en este ejemplo, y un 90% tendrá hasta en 200 instrucciones extra. De manera que obviamente no estaríamos aprovechando al máximo los recursos que tenemos, porque estaremos pues múltiples veces ejecutando caminos que no son los que realmente corresponden. Ahora, se podría entonces tener una mejora sobre esto, el 2-bit counter o predictores basados en contadores de 2 bits. Pues sí, digamos que sí hay forma de mejorar tanto el last time, que es un solo bit, o este de 2 bits. Una de las formas es tratar de correlacionar, porque recuerden que esta información la estamos guardando por instrucción dentro de esta matriz interesantilla, donde estamos guardando, básicamente es una caché, ¿no? Donde estamos guardando o direccionando con base en el PC direcciones de salto, las que, o parte del programa para entender almacenar las direcciones de salto que ya previamente han sido calculadas. Y que por lo tanto, aún así ayude a mejorar eso sin necesidad de esperar hasta que la dirección de salto se calcule para entonces hacer el reemplazo del PC. Pero podríamos tratar de encontrar algún tipo de correlación entre, o sea, no solo tener información de un salto en particular, sino de múltiples saltos a lo largo del programa. Esa es la forma de hacerlo, y bueno, se le conoce así como una correlación global de saltos. Eh, Eso, digamos así, teniendo más contexto del programa, permitiría poder hacer una mejora sobre estos mecanismos. Y otra forma es hacer una relación o mantener un mayor historial, en este caso, y tratando de encontrar esta correlación con respecto a las salidas propias de ese mismo range, o sea, de qué ha pasado. Entonces, como dice aquí, es más allá de simplemente como tener el last time, el resultado del último momento que por ahí eso se fue ejecutando. Y a esto es lo que se conoce como una correlación local del salto. Acá, pues, hay buena información como para poder relacionarlo. Por ejemplo, en el caso del salto global, yo sé que si esta condición o si este salto no se toma es porque esta condición no se satisface. Y sabiendo que no se satisface, si es que esa condición se vuelve a utilizar, por ejemplo, en una estructura de este tipo, eh, yo no tengo mucho que hacer acá, no tengo que realmente hacer esta evaluación, quizás porque ya la conozco. O sea, ya sé que si esto no se satisface, y aquí lo que tengo es una función AND, eso tampoco se va a satisfacer. Entonces, como dice aquí, si el primer salto no se toma, pues el segundo tampoco se va a tomar, puesto que esta condición no se toma. Entonces, tener esa información de otras instrucciones de salto donde pues, se han hecho revisiones de condiciones y que sean condiciones que en este caso se están repitiendo, podría resultar bastante útil en este caso. En este caso también, por ejemplo, si revisamos que hay una primera condición y a esa condición se le asigna un valor a A, si luego yo tengo que revisar cuánto es ese valor de A y si es igual a 2, pues yo ya sé que
Si este salto se toma, definitivamente este segundo salto nunca se va a tomar, porque este primer salto ya le cambia el valor a esta variable A, y por lo tanto, pues, yo no la puedo volver a revisar. O el mismo caso acá, si yo estoy revisando una condición de si X es menor que 1 y tengo un cuerpo ahí que estoy ejecutando, obviamente el revisar si X es mayor que 1 no tiene sentido, porque ya acabo de ejecutar algo que implicaba que X fuese menor que 1. Entonces, ¿para qué revisar si X es siquiera mayor que 1? ¿No? Claro, a menos de que aquí el interno se cambie X, que es más o menos lo que por aquí está pasando, ¿no? Que se está haciendo un valor a que luego se revisa. Acá, por ejemplo, es similar, ¿no? Si este salto de Y y Z ambos se toman, claramente X también se va a tomar. Pero si alguno de estos dos no se toma, como es aquí, si el de Y o el Z no se toma, ya sabemos que este tampoco se va a tomar, porque aquí lo que tenemos es una condición de AND y pues obviamente nunca se podría satisfacer. ¿Cómo se podría ver esto? La idea entonces es asociar las salidas de los otros saltos dentro, digamos así, de un historial global de saltos tomados, no tomados para todos los branches. Entonces, como decíamos, la idea es hacer la predicción con base no solo en las salidas de este salto mismo como tal, sino de otros saltos que están en el código. Entonces, como dice aquí, para la implementación se necesita llevar control de cuál es esa historia global de todos los saltos, y para eso se utiliza lo que se llama así el GHR, el Global History Register. Y lo que permite por ahí también es pues mantener un índice hacia una tabla que precisamente permita tener almacenados cuáles son los resultados que se han obtenido. Y bueno, normalmente esa va a ser el mismo Pattern History Table, que es la tabla con los contadores de 2 bits. Esta es una forma, por ejemplo, de poderlo visualizar. En primera parte tenemos o aquí tenemos este Global History Register, y aquí tenemos la información que se va incluyendo precisamente de la dirección previa de salto. Para poderlo utilizar y, digamos, encontrar ese tipo de patrones, nos permitiría entonces determinar, bueno, ante este escenario he tenido varios saltos que sí, otro que no, y si ya tengo algo muy parecido, saber entonces si digamos, si el patrón de salto entonces se va a preservar o si es algo que entonces va a cambiar. En el primer nivel, en este branch History Register, vamos a mantener entonces los últimos n branches. Obviamente no es infinito, sino que se van metiendo y se van corriendo hacia la izquierda. Y en un segundo nivel vamos a tener una tabla de saturación de los contadores, donde se tiene precisamente la historia para cada una de las entradas. Pues obviamente esto lo que nos va a permitir es simplemente, piénselos cómo utilizar para recorrer la codificación que nosotros ya vamos a tener, o que se va a ir por ahí llenando, ¿no? Y obviamente a lo interno de esto lo que tenemos es pues simplemente el contador de 2 bits, ¿no? Que nos va a permitir decirnos si este es el escenario que tener, la probabilidad de salto es tomada o no tomada, o la predicción de salto en este caso. Ese es un ejemplo, pero no quiero detenerme mucho tiempo en esto, porque me interesa, bueno, contarles esto sí, que Pentium Pro fue el primero en el que se utilizó un predictor de salto de este tipo, y que de hecho fue el primer procesador comercialmente vendido de manera exitosa que se correspondieran a una ejecución fuera de orden, ¿no? Tal vez un pequeño detalle de esta parte que resulta importante a mí es que entonces esta información del Branch History Register se podría utilizar en conjunto. O sea, vamos a ver, no solo es, bueno, cuál es el historial de los últimos saltos, pero en dónde se han ido dando esos saltos, que para eso entonces la dirección de salto podría ayudar a codificar esa información para entonces saber, bueno, ese es el mismo patrón y esa es la dirección de salto donde yo estoy. Entonces, tener un poco más de información para poder determinar cuál es cuál es
la predicción más apropiada, si el salto se va a tomar o no se va a tomar. Claro está, porque esto se ha ido almacenando en el tiempo y estoy entonces experimentando un escenario que es muy similar a algo, si no igual, que ya he estado teniendo y por lo tanto, que ya he experimentado y que por lo tanto ya he generado un registro y por lo tanto tomar la predicción, sí, hacer la predicción más apropiada en este caso. Esto lo que permite, pues obviamente, es tener muchísimo más contexto de la aplicación para la predicción. O sea, porque no solo estoy considerando qué es lo que ha estado pasando, pero sin saber en dónde, sino manteniendo esa información con base en la dirección de registro, en la dirección del salto. Y por ahí, pues también permite una mejor utilización de este tipo de arreglo de contadores de 2 bits. Claro está, eso incrementa latencia, más hardware va a implicar siempre más latencia, más consumo de potencia y demás, o normalmente. Entonces, ese es uno de los downsides. Entonces, si lo vemos, esa es la forma en la que lo estamos viendo con un solo nivel, digámoslo así, de predicción de salto. Es el método que vimos. Ahora, con contadores de 2 bits, la idea entonces es que yo tengo precisamente este global branch history para poder, con base en esta información global, determinar cuál va a ser la dirección de salto y obviamente mantenerlo acá o dentro de esa estructura con estos predictores basados en contadores de 2 bits. Y la estructura, además, sigue siendo la misma. En caso de que realmente se tenga que hacer el salto, ya muy probablemente tendríamos esa dirección almacenada en este branch target buffer. Si no, pues obviamente tendrá que calcularse. Pero obviamente esta ya es una forma que nos ayuda a mejorar esta parte de la predicción. Y que se podría, ya con esta parte, como con un hash, codificar, ya ahora sí mezclando más bien la parte de la historia global de los saltos más el program counter y utilizar entonces para poder o para poder determinar, ¿no?, cuál es la predicción del salto. ¿Ok? Esa es, digamos, la primera realización de este punto. Hay otra que tiene que ver con correlación local. No voy a entrar mucho en detalle, pero en este caso tiene que revisar o se basa más en revisar precisamente de manera ahí puntual lo que ha estado pasando. Entonces, por ejemplo, en este caso, para la predicción de saltos en los lazos, nosotros queremos identificar cuál es la última operación del lazo, porque esa es la que, digamos, nos va a sacar de ahí. Entonces, contar, por ejemplo, con una tabla acá que permita manejar la historia local, o sea, solamente de ese salto en particular, nos permitiría, por ejemplo, poder distinguir entre diferentes iteraciones de los lazos, o sea, saber a qué punto de iteración estoy, aun cuando sea con muy poca información, por así decirlo. Entonces, en este caso, y bueno, obviamente la estructura no es una estructura gigantesca, por lo tanto funciona muy, muy bien con lazos donde las iteraciones no son tan grandes. En este caso, entonces la idea es tener ahora un registro que no solo me muestre la historia global de los saltos, sino más bien uno que me muestre la historia, pero local, propia de cada uno de los saltos y por lo tanto mantener esa información. La idea entonces es hacer las predicciones basados con esta predicción, precisamente considerando, ¿no?, cuál ha sido el comportamiento, pero únicamente de ese salto en particular. Por eso es que se le conoce como predictor local, ¿no? En este caso utiliza 2 niveles de historia, o sea, la información como tal de el historial de saltos de ese salto como tal, más el historial del registro de valor. Entonces, en este caso tendríamos, o sea, la tabla aquí que siempre va a mantener esos contadores de 2 bits, pero utilizaremos ahora más bien esta acá únicamente para el seguimiento del salto o su historial de salto propio, ¿no? De saber qué es lo que él ha estado haciendo. Y no necesariamente con el resto de todos los demás saltos que dentro del programa se tienen. Entonces vean que con el mismo Program Counter obviamente se va a poder direccionar esta pequeña memoria para encontrar a quién corresponde, a qué instrucción de salto corresponde y saber entonces cuál ha sido el historial. Se ha tomado, no se ha tomado, sí o no. Y utilizando esta información, hacer la predicción, precisamente decir entonces el siguiente salto se va a tomar o no.
Y pues todo lo demás ya seguirá siendo lo mismo, ¿no? La caché va a tener esas instrucciones o esas direcciones de salto precalculadas y almacenadas, de manera que si se tiene un hit, entonces se pueda pasar lo más rápido posible para que se ejecute. Y como les decía, acá pues vamos a tener la información de hacia cuáles direcciones previamente para ese específico branch se han recorrido. Ahora, obviamente siempre hay formas de tratar de mejorar esta información. Me interesaría, bueno, hay métodos híbridos en donde se puede utilizar información, digamos, de un predictor, en este caso de 2 bits con contadores globales, más inclusive, que esto también es posible, información que ya se haya incorporado entonces al compilador. No vamos a entrar en detalle en esto porque me interesa, solo para finalizar, el hecho de que nosotros podríamos utilizar perceptrones para poder hacerlo. Ahora, el perceptrón es un elemento súper básico. En este caso, se comporta básicamente como una función lineal en donde lo que va a tener es un valor de entrada X que va a ser, eh, digamos que multiplicado, en este caso, por un factor, por un vector de pesos, al cual se le tiene que sumar ahí un offset, básicamente, eh, para poder entonces generar, y un offset que pues obviamente va a ser mayor que cero para poder generar, o todo esto va a ser mayor que cero para poder generar una salida. Ahora, eso es de la manera muy conceptual y la idea del perceptrón es pues básicamente representar el comportamiento de una neurona biológica. Ahora, en el contexto de branch prediction, podríamos decir que este vector X puede corresponder al registro o a los bits del registro de historia del branch, ¿no? En saber cuál ha sido el comportamiento. Y a partir de ese comportamiento, entonces predecir si se va a tomar o no se va a tomar el salto. Normalmente este tipo de estructuras, pues obviamente implica un entrenamiento para que ante diferentes escenarios él pueda determinar cuál podría ser el resultado. Entonces, obviamente ese es un proceso que tendría que existir. La idea entonces es precisamente utilizar el perceptrón para que aprenda las correlaciones que existen entre este registro de historia de los branches con la salida misma del branch. Y estas más o menos son una de las formas en las que se puede ver, ¿no? Obviamente están pues, las entradas multiplicadas por un peso en particular, luego eso todo se fusiona por ahí y a partir de eso es que entonces eh, se podría tener entonces el resultado de si el salto se toma o no se toma. Obviamente aquí los pesos pareciera que todos son positivos, por así decirlo, pero no necesariamente es el caso. Eh, Precisamente el proceso de entrenamiento es el que va a determinar cuál es el valor de esos pesos. Y aquí entonces, obviamente cada uno de los historiales de los saltos está aquí asociado, pues obviamente o más bien cada uno de los saltos como tal, o para cada uno de los saltos tendríamos un perceptrón como tal haciendo este tipo de estimación. Como les decía, cada perceptrón va a contener pues pesos dados. Cada uno de esos pesos va a corresponder a algún bit, en este caso del Global History Register. Y obviamente y que es lo que nos interesa al final, una correlación positiva implicaría un valor grande, más un peso, y una correlación negativa implicaría un valor pues, negativo, entonces con un peso por ahí negativo. En este caso, entonces, un 1 implicaría que el salto se toma, un -1 que no se toma. Por acá va a ser necesario, obviamente, hacer el producto punto de todo esto, o sea, de los valores de los registros, más los pesos, que es al final lo que aquí se está haciendo con esta operación. Y si entonces la salida al final resulta ser mayor que 0, se predice entonces que el salto se toma. ¿Okay? Eso es más que todo para mostrar cómo se podría estructurar eso dentro de, digamos, desde esa perspectiva a nivel de hardware, ¿no? Con el History Register, Branch Outcome, cuáles han sido los resultados, cuál es la dirección de saltos y por lo tanto entonces acceder a cada uno de los perceptrones, traer esta información, hacer el cálculo correspondiente y determinar entonces si la predicción se da. No quiero entrar tampoco en mucho detalle, pero sí me interesaba por lo menos mostrarles de que hay algo más allá, por ejemplo, de un contador de un bit o de dos, que
En el caso del D2, a pesar de ser algo bastante clásico, sigue siendo suficientemente bueno, pero que hay cosas que se podrían tener también. Obviamente eso implica más complejidad, más retardo, porque obviamente tengo que estar haciendo todas estas computaciones que no son gratuitas, al tiempo en que estoy trayendo los datos para poder determinar si es algo que se podría eh, predecir de manera bastante certera de si salto o no salto. Como todo, hay ventajas y desventajas. En el caso de un predictor basado en perceptrón, pues es muchísimo más sofisticado, puede presentar mejor precisión y permitiría también poder manejar una historia más larga del funcionamiento de las salidas como tal de los saltos. Sin embargo, y ese es un desafío acá, necesitamos un árbol de sumas básicamente para poder calcularlos. O sea, todas estas sumas al final, bueno, todas estas que tenemos acá, si las queremos hacer lo más rápido posible, tal vez necesitaremos tenerlas todas como un árbol de sumas en donde se hacen todas esas multiplicaciones y todos esos datos se van sumando. Y eso por ahí, pues obviamente le mete una mayor complejidad y un mayor retardo. Y en ese caso, pues que únicamente puede, para algo tan sencillo, puede leer o puede aprender funciones linealmente separables. Entonces, por ejemplo, la función XOR que teníamos ahí ya fusionando un poco más de información de la historia de los saltos y el resultado de los saltos no se podría tener. Y precisamente ese es un buen ejemplo de Machine Learning. Un perceptrón es eso, Machine Learning, muy, muy, muy sencillo, eh, pero en el diseño de un procesador. O sea, a veces pensamos en que necesitamos sistemas computacionales cada vez más robustos para ejecutar aplicaciones de Machine Learning, pero aquí estamos viendo desde la otra perspectiva, ¿no? Algo Machine Learning que es sencillo, pero que permitiría más bien su utilización dentro del procesador. Y este por aquí, pues es un ejemplo donde a lo interno de este tipo de plataformas de System on Chips de Samsung, los Exynos, se utilizan precisamente estructuras de este tipo, o sea, de lo que estábamos hablando, para la parte de la predicción de saltos. Entonces es interesantillo ahí, es una recomendación, es un paper bastante reciente, que ahí mismo en la presentación del profesor Honolulu está. Entonces, si alguien tiene deseos, pues también les recomiendo que le pegue una revisada. Hay algunas otras ideas de cómo hacer estas predicciones, pero por lo menos esto es lo que me interesa que pudiésemos cubrir un poco eh, para poder, aún desde una perspectiva más tradicional, más clásica, de cuáles son esos métodos, ¿no? De un predictor basado en un único bit, qué desafíos tiene eso, uno de 2 bits, de qué manera eso mejora, cómo inclusive eso también se puede quedar corto y es necesario entonces, de manera muy general, tener métodos que permitan, por ejemplo, manejar desde la perspectiva global y perspectiva estática, cuál ha sido el historial que esos saltos han tenido para poder mejorar la predicción. Obviamente todo ese tipo de mecanismos dinámicos, como ya vieron, le mete complejidad, necesitamos más hardware, puede ser que necesitemos más tiempo para poder hacer estas estimaciones, como el caso, por ejemplo, aquí de este método basado en perceptrón, pero que indistintamente es lo que pues, obviamente se está utilizando más hoy en día porque ha presentado mejor precisión que los métodos estáticos, donde nada más confiamos ahí en un set representativo de datos, en el caso de ser perfilado, o en el criterio de experto del programador que podría cambiar el código de tal manera de que se aproveche más, pues obviamente él sabiendo de que ciertos saltos se van a tomar con mayor probabilidad que otros. Sí, eso me interesa obviamente que cuando repasen la presentación lo vean de acuerdo con el video para que tengan claro cuáles son estos puntos que me interesan más particularmente de la predicción de saltos. Y muy importante es que les quede bastante claro a ustedes cuáles son los desafíos de no hacer predicción de saltos, de hacerla de una manera también no tan apropiada y el impacto que eso tiene particularmente en el rendimiento, ¿no? del procesador, puesto que cada vez que tenemos que recuperarnos en ese sentido de caminos en los que estamos ejecutando y que se ha hecho predicción incorrecta, pues implica una penalización en el rendimiento. Ok, eso es lo que tenía para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer antes de que cerremos la llamada. Ok, si no es así, bueno, las presentaciones ya están en el sitio, en Tech Digital. Tan pronto el video
termine de codificar, lo subo. Próxima clase ya empezaríamos a ver las nociones de paralelismo a nivel de datos. Muy probablemente vamos a poder cubrir dentro de la clase lo que son procesadores vectoriales, toda esa parte que vamos a ver un poquito más relacionada con la extensión de vectorial para el procesador, pero para la arquitectura RISC-V, para luego movernos a extensiones del set de instrucciones con instrucciones SIMD. De eso va a ir la última asignación que ustedes van a hacer para, en casa después de este simulador del algoritmo de Tomazulu. Y creería que por lo menos ya las siguientes semanas que vamos a estar ya cubriendo temas que tienen que ver con GPUs, que aunque no está en el programa como tal, yo siento que sí es necesario que lo veamos, aunque sea un poco, y que queden algunas nociones, ¿no? De por dónde andan los GPUs. Esto obviamente no es un curso en el que tal vez nos daría chance, y aparte tampoco ustedes necesariamente vienen con las habilidades para programar en ese tipo de plataformas, pero por lo menos las nociones más básicas creo que sí es bien importante que ustedes las tengan presentes. Ok, entonces muchas gracias por estar por acá, y pues nada, nos vemos entonces el viernes. Gracias, profe. Hasta luego.